diseño divino. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que en este momento sintonizan su programa Virtuosa, a toda esa audiencia de Betel, Panamá. Un saludo cordial desde aquí, desde este set donde estamos en este día muy emocionados, muy contentas de poder tener una visita especial en este programa. Esta hermana que nos va a acompañar en esta hora, pues ha sido una joven valiente, una joven entregada al servicio del Señor. Y como en esta obra del Movimiento Misionero Mundial somos apasionados por las misiones, pues quisimos escuchar de otras experiencias, ¿verdad?, que han estado en ese campo tan lindo que es el campo misionero. Para esto, nuestra hermana invitada hoy, vamos a pasarle para que ella se presente y más adelante vamos a empezar a desgranar, como decimos nosotros aquí en Panamá, el tema de hoy. Buenas noches, Omaira. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lidia Flores de González. Soy peruana y actualmente pues estoy sirviendo como misionera con mi esposo, el pastor Rodolfo González, aquí en Panamá. Amén, amén, gloria a Dios. Escucharon ese nombre, ¿verdad? Muy conocido para nosotros, pero es otro pastor Rodolfo González, acá en Panamá. Nuestra hermana Lidia nos va a acompañar en este tema de hoy y vamos a escuchar experiencias lindas también que ella nos va a compartir y vamos a escuchar también algo del conocimiento que ella tiene en este campo misionero. Bien que se trata de otra misión donde ella trabaja, pero no así es menos importante, ¿verdad? Porque aquí, como decía, valoramos el trabajo también que hacen otros hermanos en el campo misionero. Para introducirnos en el tema de hoy, vamos a irnos al libro del Evangelio de Juan, y vamos a estar mirando el capítulo 20 y los versos 17 y 18 que paso a leer. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar para pedirle la dirección al Señor y que el Espíritu Santo de Dios tome el control en todo lo que vayamos a compartir con ustedes. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día por todas tus bondades, tus misericordias, Señor, que han estado presentes en nuestra vida en el transcurso de este día. Queremos darte gracias, Señor, por este momento, por nuestra invitada, Padre, que ha aceptado, Señor, el estar aquí con nosotros y el compartir este tema que vamos a presentar en esta noche. Espíritu Santo, sé tú nuestro guía, sé tú nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy lo estamos enfocando dentro de este marco que aquí en Panamá y a nivel internacional, ¿verdad?, resalta una fecha que está presente en todos los ámbitos, que es el Día o el Mes Internacional de la Mujer. Y aunque nosotros no celebramos esa fecha como pues la celebran otras personas, nosotros sí tomamos de esto referencia para resaltar algunas cosas. Lidia, este asunto de el empoderamiento de la mujer, que es un tema muy sonado en esta fecha, Así es. ¿Cómo nosotros podemos describir o cómo podemos hacer la comparación entre el empoderamiento que la sociedad le da a la mujer y el empoderamiento que Dios nos da? Bueno, básicamente podemos entender que el empoderamiento que da la sociedad a la mujer específicamente es para que ellas puedan
básicamente se refieren a vamos a darle poder a los más desfavorecidos para poder ayudarles, ¿verdad? Ya sea como nosotros podemos ver, como en los años 60 más o menos, nace este tema de la liberación femenina, y ya en los años 1995 la ONU lo que hace es, vamos a sacar esta palabra, empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Dándole el poder para que ella salga de su esclavitud y salga de muchas cosas. Efectivamente, es un buen concepto. Sin embargo, las mujeres lo que hacen es, vamos a ir sobre los hombres, porque nosotras podemos ser mejores, podemos hacer más cosas y muchas cosas mejores que los hombres. Entonces vemos ese concepto, ¿verdad?, del mundo. Sin embargo, el empoderamiento que recibe la mujer en la palabra de Dios lo podemos encontrar desde Génesis. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28, podemos encontrar esa palabra que el Señor dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿verdad? Hagamos al hombre y señoree. Cuando el Señor habla de la palabra hagamos al hombre, no está hablando específicamente del varón, del sexo masculino, sino que aquí hombre significa Adán. Adán es como un título para ser humano. Entonces, aquí no está diciendo que el empoderamiento es solo para el hombre, sino para el ser humano, hombre, mujer, porque somos creados a imagen de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver desde el principio que el Señor le ha dado autoridad tanto al hombre como a la mujer para que señoree, ¿no?, sobre todo lo que Dios ha creado. Y algo muy importante vamos a encontrar entre Génesis 1 y Génesis 3. La palabra señorear en Génesis 1 se refiere a administrar, cuidar, proteger, porque el dueño de todo lo que me ha dado un día me va a pedir cuentas. Amén. Entonces la mujer también tiene ese deber, y eso es lo que encontramos también en Mateo 28, es el mismo término. Amén. ¿Verdad? En cuanto a la gran comisión, nosotros encontramos precisamente como en Mateo 28, el Señor Jesús allí hace ese llamado, pero a la vez también nos empodera. Porque cuando Él dice que toda potestad le ha sido dada a Él, por tanto, Él la transmite, la traspasa a nosotros, sus hijos. Pasando ya a este plano, que es el tema de hoy, empoderadas para la gran comisión, es nuestro tema de hoy. La participación de la mujer desde tiempos bíblicos. ¿Nos puedes hablar un poco de este aspecto? Claro que sí. Algo que tenemos que encontrar a través de la historia en los tiempos bíblicos es de que la cultura llevó a la mujer a sentirse como subyugada. Sin embargo, no estaban entendiendo las escrituras, como mencionamos desde Génesis. Pero encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos mujeres que sobresalen por muchas situaciones, muchas cosas que hicieron para la gloria del Señor. En el tiempo o en el siglo I encontramos, por ejemplo, a Priscila. Amén. A Priscila, esposa de Aquila, ¿verdad? Ellos eran judíos, pero ellos habían salido a vivir a Italia. Estaban viviendo en Italia, pero ¿qué pasa? Que el emperador Claudio les dice que tienen que dejar Roma, entonces fueron deportados y ellos se fueron a Corinto, a Grecia, lugar donde se encuentran con Pablo, ¿verdad? Y es allí donde podemos profundizar un poquito más y conocer el gran trabajo de Priscila, por ejemplo, como una servidora transcultural, porque vemos que ella sale de Israel, ¿verdad? Se va a vivir a Europa,
que es Italia, luego se va a Asia, luego se va a Corinto, vemos trabajando en Corinto, luego van a Asia Menor, donde está Éfeso. Entonces ahí vemos a una mujer transcultural. Hablamos acerca de las misioneras transculturales que sirven en diferentes culturas. Aquí vemos una mujer, Priscila, que se adaptaba muy bien y que sobre todo el Espíritu Santo trabajaba de una manera poderosa en ella, porque era con su esposo. Dice en 1 Corintios que ellos al ser deportados a Corinto, a Grecia, ahí tenían una iglesia en su casa. En su casa tenían una iglesia, y algo muy importante que hablamos en teología es por qué el nombre de Priscila en algunos libros aparece primero y no de Aquila. Bueno, eso muestra también el gran trabajo que ella hizo dentro de la obra misionera, marcando, ¿verdad? Marcando el gran trabajo que ella realizaba como líder, como una mujer hospedadora, porque hospedó a Pablo, ¿verdad? Enseñaba la palabra de Dios, y parece que en esa época era algo que se esperaba de ella, no era algo que decían esto no debe hacer, sino algo que era como normal hacerlo. Amén. Ella fue una mujer muy valiente y esforzada, porque también Pablo lo menciona en el libro de Romanos, que ella se arriesgó su vida. Dice que Priscila y Aquila arriesgaron su vida por Pablo. Amén. Entonces la historia también dice de que pues ella fue llevada, parece al Coliseo Romano, y entonces usted sabe, en Coliseo Romano era para que se deleiten los romanos, ¿verdad? Sí. Y ponían a los leones y todo, pero algo muy interesante es que, según esto no está en la Biblia, pero está dentro de esos escritos del siglo X más o menos, de los mártires, que el león, en vez de devorarla, se quedó allí a sus pies. Y entonces la tuvieron que meter otra vez, y entonces eso fue tremendo. Entonces realmente vemos a una mujer valiente y esforzada. Amén. Y que trabajó mucho en la obra del Señor. Amén. Bueno, estimados hermanos y amigos, estamos entrando en este tema que ya se hace bastante interesante, donde estamos mirando datos muy importantes acerca de la historia de la iglesia también, porque todo esto forma parte de la historia de la iglesia. La mujer empoderada para la gran comisión. Nos vamos a un cambio y en un momento volvemos con todos ustedes. Virtuosa, diseño divino. Buenas noches, estimados televidentes. En esta noche tenemos el segmento de Virtuosa, tenemos las cápsulas de salud enfocados a la importancia de los controles de salud en la mujer. Mujer, que nos escuchas, que nos oyes, que nos ves, es importante que te realices tus controles de salud al día y a tiempo. ¿Cuáles son esos controles de salud? Recuerda tener tu esquema de vacunación completo. ¿Cuáles son esas vacunas? La vacuna del tétano, vacuna de lo que es la MR, vacuna de la influenza, COVID. Por tu salud es muy importante que acudas a la instalación de salud más cercana y estés pendiente de tu esquema de vacunación. Recuerda también realizarte tu Papá Nicolau. El Papá Nicolau debe ser realizado una vez al año, y consultar periódicamente también con tu ginecólogo para prevenir enfermedades que se van a desarrollar en el sistema reproductor, las cuales no son muy vistas a veces por un Papá Nicolau. Recordar que el Papá Nicolau es un examen que consiste en lo que es la verificación de qué puede haber en el cuello del útero, ¿verdad? Por medio de un examen que se llama Papá Nicolau. Más sin embargo, más allá de todo esto, realmente si no acudes a lo que es el control, puedes también entonces desarrollar enfermedades como en el endometrio, puedes desarrollar enfermedades en lo que es el útero, y realmente necesitas encontrar un control al día para evitar este tipo de situaciones. Recuerda también la alimentación, es fundamental. Tomar agua, consumir frutas, hacer actividad física
evitar el consumo de sodio en exceso, ¿verdad? Es muy importante también introducir en la alimentación alimentos saludables, los condimentos naturales, el ají, el ajo, la cebolla, para garantizar una mejor nutrición de una manera más saludable. Es muy importante también, mujer, que recuerdes lo que es la actividad física. Deben ser de 30 a 45 minutos por día para evitar lo que es la obesidad, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad crónica que desencadena múltiples enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión arterial, ¿verdad? Problemas que pueden desembocar en infartos, ¿verdad? Que realmente son enfermedades que actualmente están cobrando la vida de muchas personas. Muy importante que también tengamos muy al día lo que es el control de laboratorios para verificar cómo está la grasa, cómo está el azúcar, ¿verdad? Cómo está mi presión arterial. Incluir dentro de nuestros controles de salud también los químicos que podemos identificar, lo que son las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Introducir también el examen del VIH en nuestros controles de salud. Cada 3 meses, cada 6 meses y cada año, como control. Nuestras estadísticas de salud nos demuestran que la enfermedad va en incremento. Y si tengo una pareja sexual activa, debo de incluir dentro de mis controles de salud, ¿verdad?, este tipo de exámenes que pueden de una manera preventiva detectar y tratar a tiempo, ¿verdad? Es muy importante también que podamos identificar las características de qué pueden llevar a ser casos de violencia. Tenemos un termómetro, un violentómetro que mide la violencia, y es muy importante que podamos identificarla, lo que son los gritos, las humillaciones, los golpes, el abuso sexual. Son diferentes tipos de violencias que realmente puede estar viviendo la mujer, y es muy importante que sean denunciadas y que no pasen por este tipo de situaciones que muchas veces en el momento de que lo dejamos pasar una y otra vez, tenemos los casos de femicidio que actualmente están cobrando la vida de muchas mujeres a nivel internacional. Entonces es importante que lo identifiquemos, que buscamos ayuda profesional y que no permitamos ser violentados, ¿verdad?, ante esta situación. También es muy importante que realmente llevemos a nuestros niños a los controles de salud, ¿verdad? Muchas veces las mujeres llevan a los niños a los controles, los vacunan, pero también al momento de que los lleva, usted también atiéndase, porque a veces las mujeres llevan a los controles pero no se atienden. Entonces vienen otras consecuencias, como por ejemplo el cáncer de mamas, ¿verdad? Exhortamos a todas las mujeres a hacerse la autoexploración mamaria frente al espejo acostada de pie. Es muy importante que la autoexploración se haga mínimo una vez al mes, ¿verdad? Y también podemos hacernos cuando estamos bañándonos, en forma circular, en forma de triángulos, debajo de la axila. Siempre es importante identificar alguna masa, quiste, que pueda ser símbolo o sinónimo de un posible cáncer de mama, ¿verdad? También esto va muy ligado a la prevención. La actividad física, la alimentación sana son base fundamental para prevenir este tipo de enfermedades, pero recuerden también esas mujeres de 40 años en adelante hacerse su mamografía, que es un estudio más profundo que consiste en una radiografía de la mama que puede identificar, ¿verdad?, la presencia de una célula que puede llegar a ser cancerígena. Todos los seres humanos estamos en riesgo de padecer el cáncer, pero es muy importante que practicando medidas saludables podamos entonces ejercer un mayor control sobre nuestra salud para evitar la manifestación de algunas enfermedades que hoy por hoy están acabando con nuestra población. También es muy importante que realmente visitemos lo que son las instalaciones de salud, no precisamente para atacar directamente el dolor. Visitemos nuestras instalaciones de salud para buscar atención preventiva. A veces vemos las instalaciones de salud como algo que solamente es curativo y rehabilitación. Tenemos que ir a ver el control de salud, la vacuna, el Papá Nicolau, como lo hemos mencionado anteriormente. Es muy importante también buscar la atención psicológica, ¿verdad? A veces nuestra salud mental está colapsada, como hay muchas situaciones que surgen en nuestro diario vivir, y a veces sentimos que tengo un peso, una carga emocional, algo que me frustra,
y necesito un apoyo profesional para poder llevar esa situación. Ir al psicólogo no significa que usted esté loco, no, tenemos que apoyarnos para poder canalizar esa situación, ¿verdad? Y muchas veces las personas que no canalizan este tipo de situaciones también llevan a un proceso de depresión, ¿verdad? Llevan a un proceso o intentos de suicidios, que son también otras de las enfermedades de salud mental que hoy por hoy están afectando a mucha de la población, entre jóvenes, adultos, a toda la población a nivel general. Entonces es muy importante que busquemos este tipo de atención en las instalaciones de salud. Que tengan buenas noches, les habló el licenciado Rubén Aguirre, educador para la salud. Virtuosa, diseño divino. Dios le bendiga a todos los que se están sintonizando a partir de ahora. Este es su programa Virtuosa con una invitada especial en esta noche. Venimos de una interesante cápsula de salud que todos debemos de ponerle atención, especialmente nosotras las damas, las mujeres, ¿verdad? Qué importancia tienen los controles de salud para todos nosotros. Volviendo a nuestro tema, en esta noche, Empoderadas para la Gran Comisión, estábamos conversando con nuestra hermana Lidia, misionera, aquí en Panamá, y hablábamos de esas mujeres tremendas que nos dice la Biblia. Así Lidia, es. si tienes algo otra allí que nos puedas mencionar. Pues también tenemos, por ejemplo, a Lidia. Lidia, tú sí. Lidia de Tiatira, ¿verdad? Sí. Que podríamos mencionarla como una pionera en Europa, porque Pablo, cuando fue, nosotros sabemos por la historia de que una sinagoga era abierto siempre y cuando habían 10 judíos como mínimo en un lugar. Y definitivamente cuando Pablo llegó no había una sinagoga. Entonces Lidia estaba en el río y las mujeres estaban en el río, un lugar de encuentro, de oración. Pablo va y entonces le predica y ella acepta al Señor y es bautizada, pero es algo muy interesante porque no solo habla de ella, sino habla de su familia. De su familia, sí. Y otra cosa, ella es considerada como la pionera y que fue la primera mujer creyente en Europa. Y de ella empezó a crecer el evangelio en Europa. Entonces vemos que Lidia era una comerciante, ¿verdad? Era vendedora de telas de color púrpura. Entonces esto muestra también de que era una mujer con mucho poder económico, no era, pero sin embargo ella ordenaba bien sus actividades, porque daba un tiempo para servir al Señor y para compartir también la palabra, porque se dice que en su casa empezó la primera iglesia. Entonces vemos una mujer que no solamente, hoy en día vemos mujeres que están dedicadas al negocio y dicen no tengo tiempo para Dios. Sin embargo, vemos una mujer muy económicamente bastante pudiente, sin embargo ella dando siempre su tiempo para buscar a Dios y servir a Dios y que otros conozcan a Dios. Amén. Y hay una lista bastante larga que si nosotros escudriñamos vamos a encontrar muchas otras mujeres que se dieron para el servicio de Dios. Encontramos Evodia y Cinti, que ya lo tocamos aquí, encontramos una Febe, encontramos una Junia, y bueno, hay una lista grande de mujeres que incursionaron en el llamado hacia la expansión del Evangelio. Pero, hermana Lidia, ¿cómo está esa participación de las mujeres actualmente en este mundo moderno que estamos viviendo en cuanto a la Gran Comisión? ¿Salen mujeres misioneras al campo? ¿Cómo está esa estadística de la participación de las mujeres actualmente? Realmente es muy interesante porque en el campo casi el 80% de los misioneros son mujeres. Es una cosa increíble porque más o menos cuando empezó la Reforma Protestante,
la participación de las mujeres se había como detenido un poco. Sin embargo, las mujeres empezaron a orar, a levantar fondos, a levantar organizaciones misioneras, amén. Y vemos cómo creció la misión. Amén. Y hoy en día también vemos una falta de varones y muchas mujeres saliendo al campo. Gloria a Eso Dios. es tremendo porque nosotros podemos ver que el Señor está usando, ¿verdad? Amén. Está glorificándose a través de ellas porque también a ellas fueron comisionadas Amén. por el Señor. El Amén. Señor les ha dado la autoridad y la comisión de hacer discípulos a todas las naciones, empezando de su Jerusalén, yendo Amén. a Judea, a Samaria y hasta lo Gloria último a Dios. de la tierra. Amén. Nuestro texto base habla de esas mujeres que fueron al sepulcro. Así Recibieron de primera mano la encomienda de ir y Así contar a sus hermanos lo que habían visto. Exactamente. Y de eso se trata, hermana Lidia, de ir y contar, ir y decir quién es Jesús, ir y llevar las buenas nuevas. Así es. Decíamos algo creo que en el bloque anterior, de que normalmente nosotras las mujeres siempre estamos ocupadas. No sé si es acá en América Latina, en este sector del mundo donde está esa escasez. ¿Hay algún sector a nivel mundial donde podríamos decir, pues en América Latina tal vez falta más presencia de la mujer o cómo estamos allí? América Latina hoy en día, hoy por hoy, se ha convertido en una fuerza misionera. Amén. ¿Qué significa esto? América Latina es considerado un continente alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más del 2% de cristianos tienen acceso a la Biblia, tienen acceso a materiales cristianos, tienen iglesias, pueden profesar su fe abiertamente. Sin embargo, hay un grupo de etnias no alcanzadas que se encuentran dentro de la franja de la ventana 1040, ¿verdad? Que se ha escuchado mucho de eso. Sí. Y específicamente quiero mencionar Asia. En Asia se encuentra la mayor cantidad de etnias no alcanzadas, que se podría decir hay más de 2.000 etnias no alcanzadas en Asia y más de 1.000 etnias están en India. Amén. Tremendo, hermana, tremendo. Podemos entender que la mujer o podemos decir que la mujer ha entendido el llamado del Señor y el empoderamiento que Dios, que el Espíritu Santo le ha dado para ir a realizar esta misión. Pero muy probablemente todavía encontramos sectores donde como decíamos, nos involucramos en muchas cosas, ¿verdad? Porque no es que podemos decir que no estamos haciendo algo, que no estamos trabajando, pero a veces esto de las misiones se nos queda como un poco rezagado en algunos momentos o en algunos sectores por el hecho de que podríamos pensar que es para varones, que el ser misionero, como yo, como mujer puedo ser misionera, cómo yo puedo pensar, imaginarme, verme por allá por China, por allá por Japón, por allá por África. Entonces como que vamos descartando esa idea de ser una misionera. ¿Hay barreras todavía que hay que vencer? Claro que sí. Hay muchas barreras y entre ellas podríamos hablar, por ejemplo, de ese celo ministerial, por ejemplo. Por ejemplo, en el campo misionero vamos a encontrar también la barrera de la cultura, porque Latinoamérica tiene una cultura muy diferente a la de Europa, a la de Asia, ¿verdad? Entonces son barreras, la cultura, el idioma, ¿verdad? Que se consideran barreras, sin embargo, no son barreras que no se pueden romper. Claro que se pueden romper y para eso el Señor nos ha empoderado y nos ha dado la gran comisión y nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que dice que va con nosotros. Amén, amén, así es. Hermana Lidia, y mirándonos en el plano nuestro, por decir, nosotras como amas de casa,
nosotras como mujeres comunes y corrientes, que vamos al templo, que somos miembros de una iglesia, que de repente pensamos, bueno, yo no puedo tal vez llegar a un país como misionera, si ese no fuera el caso o la oportunidad, ¿qué cosas puede hacer una mujer para impulsar las misiones desde su lugar, desde su iglesia, desde su barrio? Encontramos dentro de la historia a una mujer que se llama Gladys Always. Ella fue misionera en China. Cuando ella fue a una agencia misionera, ella fue evaluada y le dijeron que ella no aprobaba para salir. ¿Por qué? Porque ella no había tenido estudios. A los 14 años ella tuvo que dejar la escuela para trabajar como ama de casa para poder ganar el dinero. Amén. Entonces, por eso le decían que ella no tenía la capacidad. Sin embargo, ella tenía un llamado profundo. Cuando uno tiene un llamado profundo, entonces uno va a trabajar en su Jerusalén primero. Se va a notar que realmente tiene el llamado. Amén. ¿Por qué? Porque ella empezó a leer libros de la India, todo de la China, todo de la China, donde trabajaba en esa casa, buscaba todos los libros de China, leía, y no podía estudiar en un seminario. Sin embargo, ella agarró la palabra y dijo, Señor, aquí yo voy a estudiar contigo y yo voy a leer la palabra, tengo que leer, y luego voy a ir al parque y me voy a poner a practicar, o sea, voy a predicar el evangelio. Amén. Y cuando encuentre esas barreras allí, me voy a dar cuenta que esas barreras no son nada comparado con lo que voy a encontrar. Amén. Así que esa va a ser la preparación que vamos a tener. El Señor me va a preparar. Amén. Y ella llegó a la China. Amén. Llegó a la China siendo ama de casa, pero juntó hasta el último real. Y llegó a la China porque era el llamado que el Señor le había dado. Amén. Así que no hay barrera alguna. Amén. El libro de los Hechos nos hace referencia a esto de la expansión del Evangelio cuando dice el Señor, dice la palabra del Señor, que recibiríamos poder y que seríamos testigos, y fue dando una serie como de niveles. Y allí está donde dice en Jerusalén primero. Así es. Entonces, toda mujer que desea servir al Señor, que tiene ese ardor en su corazón y que tal vez no tenga acceso a esta preparación, pero tiene el ardor en su corazón, su Jerusalén es su comunidad. Así es. Su Jerusalén es su barrio. Así es. Y como mencionabas esta historia muy linda, pues allí es donde va a practicar, allí es donde se va a formar. Así Entonces solamente nos toca tomar ese poder que el Señor nos ha dado y ponerlo en práctica. Así es. Bueno, vamos a irnos a otro cambio y ya venimos con la conclusión de este precioso tema de hoy, Empoderadas para la Gran Comisión. Virtuosa, diseño divino. Se vestirá. Está a ti rendido, contigo siempre.
Diseño divino. Se vestirá. Estamos de vuelta con todos ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos. Ya para finalizar con el tema que nos ocupa el día de hoy, empoderadas para la gran comisión, queremos conocer un poquito de esta preciosa hermana que está aquí con nosotros. Hemos escuchado los datos que ella nos da y probablemente alguien se pregunte, ¿y cómo sabe ella eso? ¿Y de dónde lo sacó y todo esto? Pues es que nuestra hermana, para la gloria del Señor, ha trabajado y está trabajando en este campo misionero. Lidia, quisiéramos saber tus inicios en la labor misionera. ¿Nos podrías contar un poco para conocerte un poquito más? Claro que sí. Yo conocí el Evangelio a los 14 años de edad. Y a esa edad fue que yo recibí el llamado de parte del Señor. Amén. A través de una emisora donde el Señor me decía que te voy a llevar a las naciones, a llevar el Evangelio. Dios. Amén. Pero no fue hasta 12 años después que el Señor me saca de mi Jerusalén, donde yo estaba muy cómoda trabajando, claro, sirviendo en todo lo que el Señor me decía. En eso no escatimaba, en lo que el Señor me decía, allí estaba yo. Eso era en Perú. En Perú. Entonces, después de 12 años de estar en mi Jerusalén, que en este caso sería Chorrillos, en Lima, el Señor me saca hacia Judea. Me saca a Samaria, perdón, porque me lleva a otro departamento del Perú 12 años después, y es allí donde soy comisionada como misionera por la iglesia. Entonces, trabajando ya ahí en el campo misionero, es que me doy cuenta la necesidad de prepararme. Pero la preparación que yo estaba esperando era, yo me voy a ir a preparar a donde el Señor me diga, pero yo voy a regresar aquí a mi Samaria, porque es aquí donde el Señor me ha llamado a servir. Sin embargo, 4 años después, el Señor me saca de Perú. Amén. Y me lleva a Guatemala, sin yo saber que el Señor me estaba sacando para cumplir lo que me había llamado desde los 14 años, hacia las naciones. Amén. Yo me rehusaba, porque el primer año escuché el testimonio de un misionero alemán que hablaba, él sirviendo en África, y entonces él decía que él estaba preparando a los autóctonos del lugar para que puedan servir a su gente. Y cuando él llegó a Guatemala, recibe la noticia que había muerto. Santo. Entonces, eso a mí me impactó tanto, y ese era del grupo étnico de los musulmanes. Entonces, ahí el Señor fuertemente tocó mi corazón. Entonces, yo me preparé para ir a trabajar con los musulmanes. Todo ese tiempo de hacer misiones en Guatemala. Amén. Y de servir y de prepararme fue para servir con los musulmanes. ¿Cómo fue esa preparación que tuviste, Lidia? Pues en Guatemala serví en la iglesia presbiteriana coreana, y allí el Señor me llevó al grupo latino. Sin embargo, también habían grupos musulmanes allá. Entonces, dentro del mismo seminario, yo pude recibir la ayuda del decano, y porque ellos vieron mi pasión y el llamado que se notaba. Entonces, ellos mismos me mandaron a capacitarme. Uno de ellos es el lugar, Panamá, a Manara, ¿verdad? A Manara, en 2 años consecutivos, porque ellos están especializados para trabajar con musulmanes. Amén. Para llevarles el evangelio a los musulmanes. Cuéntanos un poco de esa experiencia ya en el campo misionero. ¿Te has encontrado con barreras que has tenido que vencer? ¿Con qué obstáculos te has topado en este servicio? Definitivamente el Señor me llevó a varios países de musulmanes, ¿verdad? Y una de las barreras que uno va a encontrar en ese ámbito como una mujer soltera es de que allá la mujer si no vas con un varón y eres extranjera, en este país específicamente donde estuve, que era Marruecos, definitivamente las miradas de los varones era algo terrible. ¿Por qué? Porque se dice que en esa parte de Marruecos
las mujeres extranjeras son consideradas como mujeres que van para buscar hombres. Santo Jesús. Entonces, toparme con eso fue fuerte, pero también ver cómo la mujer en muchos aspectos es subyugada de cierta manera, es fuerte, es fuerte. Entonces, como misionera soltera, es bien difícil en esos campos para una mujer. Sin embargo, no imposible, porque hay muchas misioneras Amén. solteras con las que pude convivir en Gloria a ese Dios. lugar. Qué tremendo, qué tremendo. Estas experiencias, Lidia, son bien emocionantes y bien también que alimentan nuestra alma, ¿verdad? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos frente a la realidad de un mundo necesitado de Dios y que hay hermanos que están arriesgando su vida, hay mujeres que han dejado todo, hombres que han dejado todo por llevar el Evangelio del Señor. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra Jerusalén? Por lo menos es allí donde nosotros debemos de iniciar o sentirnos llamados, sentirnos comprometidos. Lidia, entiendo que trabajas con algunas organizaciones que están en esto de las misiones. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son y a qué se dedican? Actualmente estoy, con mi esposo. Nosotros vimos la gran necesidad de movilizar a la iglesia, porque la iglesia ha perdido la visión en la misión global. Cuando nosotros encontramos Mateo 24:14, que dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones, en este caso es todas las etnias, entonces vendrá el fin. ¿Qué pasa? En Latinoamérica nosotros ya somos una fuerza misionera, pero no estamos enviando misioneros dentro de los menos alcanzados, dentro de donde están las etnias no alcanzadas y las etnias olvidadas. No estamos enviando, sino que la mayor cantidad de misioneros, mire, son 800 misioneros más o menos que en Latinoamérica se llama, pero de esos 800 solo 400 van al campo, pero de esos 400 que van al campo, solo 8 van a los no alcanzados. Imagínense, y los demás se encuentran en lugares donde ya se denomina alcanzado. Ajá. Pero de esos 8, 4 son denominados van, pero no van preparados para enfrentar la realidad. Entonces, por eso nosotros como familia, mi esposo y yo, abrimos una organización que es de movilización de la iglesia. Específicamente se llama Ministerio Obrero Aprobado, MOA, ¿verdad? Movilizamos a la iglesia con capacitaciones, con talleres misioneros, pero también equipamos a la iglesia, ¿verdad? En educación cristiana y entre otros. Entonces, lo que buscamos es que la iglesia sea movilizada, ¿verdad? Juntamente también trabajamos con perspectivas del movimiento misionero mundial, ¿verdad? Que está animando y trabajando con la iglesia para alcanzar una etnia, alcanzar las etnias no alcanzadas. Entonces vendrá el fin. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sin embargo, el Señor dice claramente que mientras esas etnias no escuchen de Cristo, todavía no es el fin. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nos preparemos y también veamos que hay estas herramientas a nuestra disposición para poder estar preparados. Amén. Es importante saber esto, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos el llamado, alguien puede tener el llamado, ese ardor en el corazón, pero no sabe qué hacer. No sabe con qué herramientas puede contar. Y no solamente sentir el llamado, sino también buscar la manera de capacitarse de alguna manera, sobre todo cuando vas a un país extraño, ¿verdad? Un país desconocido, culturas desconocidas, religiones diferentes. Desconocidas. Entonces muchas veces la persona puede llegar y de repente puede sentir ese shock o ese choque
de que no conocía esto o aquello y puede ser en contra de sí mismo. Pero Así es. qué bueno saber que hay herramientas que se pueden usar para capacitarse. Muchas gracias, Lidia. Ha sido un placer tenerte aquí en esta conversación que ha sido muy instructiva y muy provechosa para todos nosotros. Bueno, estimados hermanos, ya el tiempo no da para más, así que tenemos que despedirnos de todos ustedes, esperando que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes, especialmente para ti, mujer, que tienes el deseo en tu corazón de servir al Señor. No desistas, ese es el llamado que Dios te ha hecho y Él te va a acompañar, Él te va a sustentar. Así que, estimados hermanos y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día, en este su programa Virtuosa. Que el Señor les bendiga a todos. Virtuosa mujer, ¿quién la guiará? De fuerza Virtuosa, y diseño honor, divino.